Capítulo 10 de los 1001 fantasmas. Volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los 1001 fantasmas, volumen 1 de Alexandre Dumas. El panadero. Cayó el doctor, ya porque se daba por vencido, ya por parecerle difícil, esto era lo más probable, negar lo que decía una persona como el caballero Lenoir. El silencio del doctor dejaba el campo libre a los comentadores. El abate Moule fue el primero en romper el silencio. Todo eso, dijo, confirma mi sistema. ¿Y cuál es vuestro sistema?, preguntó el doctor, regocijado de emprender la polémica con campeones menos rudos que el señor Ledru y el caballero Lenoir. Que vivimos entre dos mundos invisibles, poblado el uno de espíritus infernales y de espíritus celestes el otro. Que a la hora de nuestro nacimiento, dos genios, uno bueno y otro malo, vienen a colocarse a nuestro lado. Nos acompañan toda nuestra vida, inspirándonos uno el bien y otro el mal, y apoderándose de nosotros el que triunfa a la hora de nuestra muerte. Así nuestro cuerpo llega a ser o presa de un demonio o morada de un ángel. En la pobre Angelita el buen genio había triunfado, y os decía adiós, Ledru, por los mudos labios de la joven mártir. En el bandido condenado por el magistrado escocés, el demonio había quedado dueño del sitio, y se presentaba sucesivamente al juez bajo la forma de un gato, con el traje de un alguacil o con la apariencia de un esqueleto. En fin, en el último caso, el ángel de la monarquía venga en el sacrílego la terrible profanación de los sepulcros, como Cristo, manifestándose a los humildes, muestra la futura restauración del trono al pobre guardián de las tumbas. Y esto con tanta pompa como si la fantástica ceremonia tuviese por testigos los futuros dignatarios de la corte de Luis XVIII. Pero en fin, señor abate, dijo el doctor, todo sistema está fundado en una convicción, sin duda. Y para que ésta sea real, es preciso que se apoye en un hecho. En un hecho se apoya la mía. ¿En un hecho que os ha sido contado por alguien en quien tenéis plena confianza? En un hecho que me ha ocurrido a mí mismo. Contádnoslo, señor abate. Con mucho gusto. Nací en aquella parte de la herencia de nuestros antiguos reyes, llamada hoy Departamento de Aisne, y que se llamaba en otro tiempo Isla de Francia. Mis padres habitaban una pequeña aldea situada en medio del bosque de Villers-Cotterêts, llamada Fleury. Antes de mi nacimiento habían tenido ya mis padres 5 hijos, 3 varones y 2 hembras. Todos habían muerto. De ello resultó que al verse mi madre encinta de mí, hizo voto de llevarme vestido de blanco hasta la edad de 7 años, y mi padre prometió una peregrinación a Nuestra Señora de Liesse. 2 votos semejantes no son raros en provincia, y tenían entre los dos una relación directa, puesto que el blanco es el color de la Virgen y que Nuestra Señora de Liesse es la misma Virgen María. Desgraciadamente mi padre murió durante el embarazo de mi madre, pero esta, que era piadosa mujer, no desistió de cumplir en todo su rigor el doble voto. Así es que desde mi nacimiento me vistieron de blanco de pies a cabeza, y tan pronto como se halló en disposición de andar, emprendió mi madre a pie y según el voto prometido, la sagrada peregrinación. Por fortuna Nuestra Señora de Liesse estaba situada a 15 o 16 leguas, no más, de la aldea de Fleury. En 3 jornadas escasas llegó mi madre a la capilla. Allí hizo sus devociones y recibió de manos del cura una medalla de plata que colgó de mi cuello. Gracias a ese doble voto me vi exento de todos los accidentes de la niñez, y cuando hube llegado a la edad de la razón, fuese resultado de la educación religiosa que recibiera o bien influencia del amuleto, me sentí impulsado hacia el estado eclesiástico. Después de haber cursado en el seminario de Soissons
Me ordené en 1780 y fue enviado de vicario a Étampes. La casualidad hizo que fuera agregado a la iglesia de Étampes, que está bajo la vocación de Nuestra Señora. Es esta iglesia uno de los maravillosos monumentos que la época romana ha legado a la Edad Media. Fundada por Roberto el Fuerte, fue concluida en el siglo XII. Aún conserva en el día unos magníficos ventanales que en la época de su prosperidad debían armonizar admirablemente con la pintura y el dorado que cubrían sus columnas y enriquecían sus capiteles. Ya desde niño había yo amado esas maravillosas eflorescencias de granito que la fe hizo brotar de la tierra en el espacio intermedio del siglo X al XVI, para cubrir el suelo de Francia, la hija mayor de Roma, con un bosque de iglesias, y que cesó cuando murió la fe en los corazones, con el veneno de Lutero y de Calvino. Cuando niño había jugado en las ruinas de San Juan de Soissons, y deleitándome contemplando los caprichos de todas aquellas molduras que parecen flores petrificadas. De suerte que cuando me hallé en Nuestra Señora de Étampes, me consideré feliz al ver que la casualidad, o por mejor decir la providencia, me hubiese dado, pobre golondrina, semejante nido, triste alción, semejante buque. Así es que mis gratos momentos eran los que pasaba en la iglesia. No pretendo decir que fuese un sentimiento puramente religioso el que allí me detenía. No, era un sentimiento de bienestar, que puede compararse al del pájaro cuando se le saca de la campana neumática para volverlo al espacio y a la libertad. Mi espacio era el que se extendía de la portada al ábside. Mi libertad era soñar horas enteras de rodillas sobre una tumba o apoyado en una columna. ¿En qué soñaba? No era ciertamente en argucias teológicas, no, sino en la lucha eterna del bien y del mal que tiraniza al hombre desde el día del pecado, en los hermosos ángeles de nevadas alas o en los repugnantes demonios de rojas facciones que a cada rayo de sol brillaban sobre los cristales resplandecientes de fuego celeste unos y envueltos otros en las llamas del infierno. En una palabra, mi habitación era Nuestra Señora. Allí vivía, allí pensaba, allí rezaba. Solo iba a la casita que me destinaron a comer y a dormir. Y aún muchas noches no dejaba yo mi hermosa y querida basílica hasta las 12 o la 1 dadas. Ya todos lo sabían. Cuando no estaba en casa estaba en la iglesia. Iban a buscarme allí, y allí me encontraban. De los rumores del mundo pocos llegaban hasta mí, encerrado como me hallaba en aquel santuario de religión y de poesía sobre todo. Sin embargo, entre aquellos rumores uno había que a todos interesaba, grandes y pequeños, clérigos y seglares. Los alrededores de Étampes se veían asolados por las hazañas de un sucesor, o, por mejor decir, de un rival de Cartouche y de Poulaly, que por su audacia parecía seguir las huellas de sus predecesores. Llamaban a este bandido, que todo lo devastaba, pero en particular las iglesias, el panadero. Lo que más atrajo mi atención en los hechos de aquel bandido fue que su mujer, que vivía en un arrabal de Étampes, era una de mis más asiduas penitentes. Honrada y digna mujer para la que era un remordimiento la existencia criminal de su marido, y que creyéndose responsable ante Dios como esposa, pasaba su vida rezando y confesándose, esperando atenuar con sus santas obras la impiedad del panadero. En cuanto a este, acabo de decíroslo, era un bandido que no temía ni a Dios ni al diablo. Según él, la sociedad estaba mal organizada y había sido enviada a la tierra para reformarla. Pretendía restablecer el equilibrio en las fortunas, y no era más que el precursor de una secta que debía surgir el día menos pensado y predicar lo que él ponía en práctica, a saber, la comunidad de bienes. 20 veces fue arrestado y conducido a la cárcel, pero casi siempre, a la segunda o tercera noche, hallaban vacío su calabozo, y como no podían darse cuenta de aquellas evasiones, decíase que había encontrado la hierba que corta el hierro. Algo de extraordinario había en aquel hombre,
Confieso que solo pensaba en él cuando su pobre mujer iba a confesarse conmigo, confiándome sus terrores y pidiéndome consejos. Ya comprenderéis que entonces le aconsejaba emplear toda su influencia sobre su marido para llevarle a buen camino. Pero la influencia de la pobre mujer era bien débil, por cierto. No le quedaba otra cosa que el eterno recurso de gracia que abre para con el Señor la oración. Acercábanse las fiestas de Pascua del año 1783. Era la noche del jueves al Viernes Santo. Durante el día del jueves había oído yo gran número de confesiones, y hacia las 8 de la noche me había sentido en tal manera fatigado que me dormí en el confesonario. El sacristán me había visto dormido, pero conociendo mis costumbres y sabiendo que tenía en mi bolsillo una llave de la puerta de la iglesia, ni siquiera pensó en despertarme. Lo que aquella noche me sucedía me había sucedido ya 100 veces. Dormía, pues, cuando en mitad de mi sueño sentí resonar como un doble ruido. La vibración del martillo de bronce dando las 12. El rumor de unas pisadas sobre las baldosas. Abrí los ojos y me disponía a salir del confesonario cuando en el rayo de luz filtrado por la luna a través de los cristales de una de las ventanas parecióme ver pasar un hombre. Como aquel hombre andaba con precaución, mirando a su alrededor a cada paso, comprendí que no era el monacillo, ni el bedel, ni el chantre, ni alguno de los dependientes de la iglesia, sino un intruso que allí se encontraba con dañada intención. El nocturno visitador se encaminó hacia el coro. Paróse llegado allí, y oí a los pocos instantes el seco ruido del eslabón al chocar con el pedernal. Vi luego brillar chispas, encendióse un pedazo de yesca, y no tardó una pajuela en ir a fijar su luz errante en el pábilo de uno de los cirios del altar. A la luz de este cirio pude entonces distinguir fácilmente a un hombre de mediana estatura que llevaba colgados del cinto 2 pistolas y un puñal, de rostro más bien sarcástico que terrible, y que abarcando con una mirada investigadora toda la extensión de la circunferencia iluminada por el cirio, pareció completamente tranquilizado con este examen. Luego sacó de su bolsillo no un manojo de llaves, sino un manojo de ganzúas, y con ayuda de una de ellas abrió el sagrario, sacando primeramente el copón, magnífica copa de plata antigua, cincelada en tiempo de Enrique II. Después un macizo viril que había sido regalado al pueblo por la reina María Antonieta, y en fin, unas vinajeras de plata sobredorada. Como esto era todo lo que contenía el sagrario, volvióle a cerrar cuidadosamente y se puso de rodillas para abrir una urna que había en la parte inferior del altar. Encerraba esta urna una virgen de cera adornada con una corona de oro y de diamantes y cubierta con un vestido bordado de piedras preciosas. A los 5 minutos la urna, de la cual por otra parte el ladrón hubiera podido romper las puertecitas de cristal, se hallaba abierta como el sagrario con ayuda de una de las ganzúas, cuando, para impedir semejante robo, salí del confesonario y me adelanté hacia el altar. El ruido que hice abriendo la puerta obligó al ladrón a volverse. Inclinóse hacia el lado en donde yo estaba y trató de sondear con su vista las lejanas sombras de la iglesia, pero el confesonario se hallaba fuera del alcance de la luz, de manera que realmente no me vio hasta que entré en el círculo iluminado por la trémula llama del cirio. Al ver a un hombre, el ladrón se apoyó en el altar, sacó una de las pistolas de su cinto y apuntó. Pronto, empero, pudo convencerse por mi hábito talar de que yo no era más que un simple sacerdote inofensivo, sin más escudo que la fe, sin más arma que la palabra. A pesar de su amenaza, adelantéme hasta las gradas del altar. Estaba yo plenamente convencido de que si disparaba o fallaría la pistola o se desviaría la bala. Tenía la mano sobre mi medalla y me sentía completamente protegido por el santo amor de la Virgen. La tranquilidad del pobre vicario pareció hacer mella en el bandido. ¿Qué queréis?, me dijo esforzándose en afectar tranquilidad. ¿Eres el panadero?, le pregunté. ¿Y quién, sino yo, se atrevería a entrar en una iglesia solo, como yo? Pobre pecador endurecido que te enorgulleces de tu crimen, le dije.
¿No comprendes que no apartándote de la senda que has emprendido, pierdes no solamente tu cuerpo, sino también tu alma? Va, dijo, en cuanto a mi cuerpo, le he salvado ya tantas veces que espero salvarle aún. Y por lo que se refiere a mi alma... ¿Y qué? Por lo que se refiere a tu alma, es cosa que incumbe a mi mujer. Mi mujer es santa por los dos y salvará mi alma con la suya. Tu mujer es, en efecto, una santa, que de fijo moriría de dolor si cometías este crimen. Hola, hola, ¿y qué creéis que morirá de dolor mi pobre mujer? Estoy seguro. Toma, con que voy a enviudar, continuó el bandido soltando una carcajada y extendiendo la mano hacia los vasos sagrados. Pero yo subí al altar y le detuve. No, le dije, porque no cometerás semejante sacrilegio. ¿Y quién me lo impedirá? ¿Yo? ¿Por la fuerza? No, por la persuasión. El Señor no ha enviado a la tierra sus ministros para que se valiesen de la fuerza, que es una cosa humana, sino de la persuasión, que es una virtud celeste. No, amigo mío, no cometerás semejante sacrilegio, y no lo digo por la Iglesia, que puede ciertamente comprar otros vasos sagrados, sino por ti, que no podrías purgar pecado tal. Toma, toma. ¿Y creéis vos que sea este el primero? No. Ya sé que es el 10º, el 20º, el 30º quizá, pero ¿qué importa? Hasta aquí tus ojos estuvieron cerrados y esta noche se abrirán. ¿No has oído decir nunca que existió un hombre llamado Saulo que guardaba las capas de los que apedrearon a San Esteban? Pues bien, ese hombre tenía los ojos cubiertos de escamas, según dice él mismo. Un día las escamas cayeron de sus ojos. Vio y fue después San Pablo. Sí, San Pablo, el grande, el ilustre San Pablo. Pero decidme, señor cura, ¿San Pablo no fue ahorcado? Sí. ¿Y bien? ¿De qué le sirvió entonces ver? Le sirvió para convencerse de que a veces la salvación está en el suplicio. San Pablo ha dejado un hombre venerado en la tierra y goza de beatitud eterna en el cielo. ¿A qué edad consiguió ver San Pablo? A 35 años. He pasado ya la edad, tengo 40. Siempre es tiempo de arrepentirse. Jesús decía en la cruz al mal ladrón, una palabra de arrepentimiento y te salvo. Parece que aprecias mucho tu plata. No, lo que aprecio es tu alma, que quiero salvar. Mi alma, para el bobo que te crea. ¿Quieres que te pruebe que lo que me interesa es tu alma? Sí. ¿En cuánto estimas el robo que esta noche vas a cometer? ¡Tss! En 1000 escudos, exclamó el bandido mirando las vinajeras, el copón, el viril y el vestido de la Virgen. ¿En 1000 escudos? Bien se ve que vale el doble, pero será preciso perder al menos las 2/3 partes. Esos diablos de judíos son tan ladrones. Ven a mi casa. ¿A tu casa? Sí, sígueme. Tengo allí una suma de 1000 francos y te la entregaré a cuenta. ¿Y los otros 2000? Los otros 2000 te prometo, a fe de sacerdote, que iré a mi país. Mi madre tiene algunos bienes. Venderé 3 o 4 fanegas de tierra para reunir los otros 2000 francos y te los daré. Sí, ya, para darme una cita y hacerme caer en un lazo. Tú no crees en lo que dices, dije extendiendo hacia él la mano. Y bien, verdad es, no creo en ello, dijo con aire sombrío. Pero, ¿y tu madre es rica? Mi madre es pobre. Entonces quedará arruinada. Cuando le habré dicho que al precio de su ruina he salvado un alma, me bendecirá. Por otra parte, si se queda sin nada, vendrá a vivir conmigo y nunca me faltará para los dos. Acepto, dijo. Vamos a tu habitación. Bueno, pero aguarda. ¿Qué? Vuelve a guardar en el sagrario los objetos que has sacado y ciérralos con llave. Será un acto meritorio. El bandido frunció las cejas como hombre a quien invade la fe a pesar suyo. Volvió a colocar los sagrados vasos en el sagrario y lo cerró con el mayor cuidado. Vamos, dijo. Haz primero la señal de la cruz. Trató de soltar una carcajada burlona, pero la risa comenzada se interrumpió por sí sola. Después hizo la señal de la cruz. Y ahora le dije, sígueme. Salimos por la puerta pequeña.
y no tardamos 5 minutos en estar en mi casa. Durante el camino, por corto que fuese, parecía muy inquieto el bandido mirando a su alrededor y temiendo que no le hiciera yo caer en una emboscada. Al llegar a mi casa, detúvose junto a la puerta. ¿Y los 1000 francos?, me preguntó. Aguarda, respondí. Encendí una bujía, abrí un armario y tomé un saquito. Ahí los tienes, le dije, y le entregué el saco. ¿Y cuándo tendré los otros 2000? Te pido 6 semanas de plazo. Está bien, te concedo las 6 semanas. ¿A quién se los daré? El bandido reflexionó un instante. A mi mujer, dijo. Bien está. Bajo el supuesto de que no ha de saber ni de dónde viene ese dinero, ni cómo lo he ganado. No lo sabrá ella ni nadie. Y me prometo esto a la vez no intentar jamás nada contra Nuestra Señora de Étampes, ni contra otra cualquier iglesia bajo la advocación de la Virgen. Jamás. ¿Bajo tu palabra? Lo juro. Vete, hermano, y no vuelvas a pecar. Le saludé, haciéndole seña con la mano de que podía retirarse. Pareció vacilar un momento. Después, abriendo la puerta con precaución, desapareció. Yo entonces me arrodillé y rogué por aquel hombre. No había aún concluido mi rezo cuando oí llamar a la puerta. Adelante, dije sin volverme. Alguien entró efectivamente y viéndome rezar, detúvose y se quedó en pie detrás de mí. Cuando hube terminado mi rezo, me volví y vi al panadero inmóvil y en pie junto a la puerta, con su saquito debajo del brazo. Toma, me dijo, te devuelvo tus 1000 francos. ¿Mis 1000 francos? Sí, y te perdono los otros 2000. ¿Y subsiste, sin embargo, la promesa que me has hecho? Va, ¿te arrepientes? Yo no sé si me arrepiento o no, pero yo no quiero tu dinero, ya lo sabes. Y depositó el saco sobre la mesa. Después se paró como para pedirme algo, pero parecía que le costaba trabajo decirlo. Su mirada me interrogó. ¿Qué deseas?, le dije. Habla, amigo. Lo que acabas de hacer es una acción loable. No te avergüences de obrar mejor. ¿Tienes gran devoción a la Virgen?, me preguntó. Muy grande. ¿Y crees que, por su intercesión, un hombre, por culpado que sea, pueda salvarse a la hora de la muerte? Sí. Pues bien, en cambio de tus 3000 francos, cuyo pago te dispenso, dame alguna reliquia, algún escapulario, algún rosario que pueda besar en la hora de mi muerte. Me quité la medalla y la cadena de oro que me pusiera al cuello mi madre el día de mi nacimiento, y que desde entonces no había abandonado, y se las di al bandido. Este besó la medalla y desapareció. Un año transcurrió sin que oyera hablar del panadero. Sin duda, había abandonado a Étampes para ir a ejercer en otro punto sus hazañas. Recibí un día una carta de mi colega, el becario, de Fleury. Decíame que mi madre estaba muy enferma y deseaba verme. Obtuve una licencia y partí. 6 semanas o 2 meses de solícitos cuidados y oraciones devolviéronle a mi madre la salud. Nos separamos, alegre yo, restablecida ella, y volvíme a Étampes. Llegué un viernes por la noche y encontré agitada toda la población. El famoso ladrón, el panadero, había sido arrestado en Orleans y juzgado por el consejo de la villa, que después de condenarle, le había enviado a Étampes para ser ahorcado allí, puesto que los alrededores de aquella población habían sido el principal teatro de sus hazañas. La ejecución se había efectuado durante aquella misma mañana. Esto fue lo que supe en la calle, pero al llegar a casa supe más. Supe que una mujer del pueblo había ido desde el día anterior por la mañana, es decir, desde el momento en que había llegado el panadero a Étampes, para sufrir su suplicio, a informarse más de 10 veces si yo estaba de regreso. Semejante insistencia no era extraña, por cierto. Había yo escrito anunciando mi próxima llegada y me aguardaban de un instante a otro. No conocía de la clase baja más que a la pobre mujer que había quedado viuda. Resolví dirigirme a su casa sin pérdida de momento. De mi casa al barrio de los pobres no había más que un paso. Bien es verdad que daban las 10 de la noche, pero yo pensé que, puesto que el deseo de verme era tan ardiente, a la pobre mujer no le molestaría mi visita. Bajé, pues, al arrabal e hice que me indicaran su casa. Como todos la tenían por una santa, nadie le echaba en cara el crimen de su marido ni su deshonra. Llegué a la puerta. El ventanillo estaba abierto.
y pude ver a través del vidrio a la pobre mujer arrodillada y rezando al pie de la cama. En el movimiento de sus hombros podía conocerse que sollozaba rezando. Llamé a la puerta. Levantóse y acudió precipitadamente a abrir. «¡Ah, señor cura!», exclamó. «El corazón me lo decía. Cuando habéis llamado he comprendido que erais vos. ¡Ay de mí! Llegáis tarde. Mi marido ha muerto sin confesión». «¿Ha muerto sin arrepentirse?». «No, muy al contrario. Segura estoy de que en el fondo de su corazón era cristiano, pero había declarado que no quería otro sacerdote sino vos, que con nadie se confesaría más que con vos, que si con vos no se confesaba, se confesaría con la Virgen». «¿Esto os ha dicho?». «Sí, y al decírmelo besaba una medalla prendida de su cuello con una cadena de oro, recomendando sobre todo que no se la quitara aquella medalla, y afirmando que si con ella se le enterraba, el demonio no tendría poder alguno sobre su cuerpo». «¿Y no ha dicho más?». «Al dejarme para ir al cadalso me indicó que llegaríais esta tarde y que vendríais a verme tan pronto como llegaseis. Por esto os esperaba yo». «¿Esto os ha dicho?», exclamé con asombro. «Sí, y me ha encargado que os dijera». «¿A mí?». «A vos, que a la hora que llegaseis os rogara». «Dios mío, jamás me atreveré a decir semejante cosa. ¿Sería tan penoso para vos?». «Decid, buena mujer, decid». «Pues bien, encargóme que os rogara que fueseis a la horca y allí, junto a su cuerpo, dijéiseis, en provecho de su alma, 5 Padres Nuestros y 5 Ave Marías. Ha añadido también, señor cura, que no os negaríais a ello». «Y ha tenido razón, porque voy a ir». «Oh, cuán buenos sois». La pobre mujer me tomó las manos y quiso besarlas. Yo me desasí. «Vamos, buena mujer», le dije, «ánimo. Dios me da el suficiente, señor cura, no me quejo». «¿No ha pedido más?». «Nada más». «Bien está. Si basta para cumplir semejante deseo, para el reposo de su alma, lo obtendrá». Y dicho esto, salí. Eran las 10:30, poco más o menos. Estábamos a últimos de abril, y el cierzo era frío todavía. Pero el cielo estaba hermoso, hermoso sobre todo para un pintor. Rodaba la luna por un mar de sombrías olas que daban grandioso carácter al horizonte. Di la vuelta a las vetustas murallas de la villa y llegué a la puerta de París, la única que quedaba abierta en Étampes después de las 11 de la noche. El fin de mi excursión era una explanada que, hoy como entonces, domina la villa toda, solo que en el día no quedan más huellas de la horca, que se elevaba entonces en mitad de la explanada, que 3 fragmentos de albañilería que aseguraban los 3 postes unidos entre sí por 2 maderos y formaban el patíbulo. Para llegar a esa explanada, situada a izquierda del camino cuando se va de Étampes a París, era preciso pasar por junto a la torre de Guinet, fortaleza avanzada que parece un centinela colocado aisladamente en la llanura para guardar la población. Esa torre que vos debéis haber visto, caballero Lenoir, y que Luis XI trató de derribar en otra época sin conseguirlo, quedó destruida por la explosión y parecía mirar la horca, de la cual solo veía una parte, con la negra órbita de un gran ojo sin pupila. De día es la morada de los cuervos, de noche es el palacio de los mochuelos y de los búhos. Perseguido por sus gritos y chillidos, tomé el camino de la explanada, camino estrecho, difícil, escabroso, cortado en la roca y abierto a través de la maleza. No diré que tuviese miedo. El hombre que cree en Dios y en él confía, nada debe temer, pero estaba conmovido. No se oía más que el monótono tic-tac del molino del arrabal, el grito de los búhos y mochuelos y el silbido del viento al introducirse por entre la maleza. La luna penetraba en una nube negruzca, cuyas extremidades bordaba con plateada franja y en breve se ocultó. Mi corazón latía con violencia. Parecíame que iba a ver no lo que había ido a ver, sino algo inesperado. Iba en tanto prosiguiendo mi camino y al llegar a cierto punto de la cuesta comencé a distinguir el cabo superior de la horca compuesto de los 3 postes y del doble travesaño de encina de que os he hablado ya. De estos travesaños de encina penden las cruces de hierro de las cuales colocaban a los condenados. Distinguía como una móvil sombra el cuerpo del infeliz panadero que balanceaba el viento en el espacio. De pronto me detuve.
era que al distinguir completamente la horca desde su extremidad superior a su base, distinguí también una masa informe que parecía un animal de 4 patas y que se movía. Paréme y me acurruqué detrás de una roca. Era el animal aquel mayor que un perro y más grueso que un lobo. Levantóse repentinamente sobre las patas posteriores y fueme fácil entonces reconocer que no era otro que el que Platón llamó bípedo sin plumas, un hombre. ¿Qué podía hacer a semejante hora un hombre al pie de la horca, a menos que no fuera un alma religiosa que iba a rezar o un alma irreligiosa que iba a cometer un sacrilegio? Resolvíme en todo caso mantenerme quieto y observar. Precisamente en aquel instante salía la luna de entre las nubes, dando de lleno sobre la horca. Alcé la vista. Pude entonces ver distintamente no solo al hombre, sino todos los movimientos que hacía. Aquel hombre levantó una escalera tendida en el suelo, la apoyó en uno de los postes más cercanos al cadáver y subió por ella. Después formó con el ahorcado un grupo extraño en el cual, muerto y vivo, parecieron confundirse en un abrazo. De improviso sonó un grito terrible. Vi agitarse los dos cuerpos. Oí pedir socorro con voz ahogada que pronto se extinguió. Luego, uno de los dos cuerpos se desprendió de la horca, en tanto que el otro quedaba pendiente de la cuerda, agitando sus piernas y sus brazos. Imposible me era adivinar lo que en la infame máquina ocurría, pero en fin, obra del hombre o del demonio, algo extraordinario acababa de suceder, algo que necesitaba pronto auxilio, que reclamaba pronto socorro. Precipitéme entonces. A mi vista el ahorcado pareció redoblar su agitación, mientras que debajo de él yacía inmóvil el cuerpo que se descolgara de la horca. Acudí primeramente al vivo, subí precipitadamente la escalera y con mi cortaplumas corté la cuerda. El ahorcado cayó al suelo y de un salto estuve yo a su lado. Se retorcía presa de horribles convulsiones. El otro cadáver manteníase siempre inmóvil. Comprendí que el nudo corredizo seguía apretando el cuello del pobre diablo. Me incliné para librarle de él y a duras penas logré deshacer el nudo que le estrangulaba. Durante esta operación que me obligaba a mirar a aquel hombre cara a cara, reconocí con asombro que era el verdugo. Tenía los ojos fuera de sus órbitas, el rostro cardeno, la boca torcida y un resuello parecido a estertor se escapaba de su pecho. Pero lentamente recobró la vida. Habíale recostado junto a una gran piedra. Al cabo de un instante pareció recobrar sus sentidos. Tosió, volvió la cabeza al toser y acabó por mirarme fijamente. Su asombro no fue mayor de lo que había sido el mío. «Oh, oh, señor cura», dijo, «¿sois vos?» «Sí, yo mismo». «¿Y qué venís a hacer aquí?» «¿Y vos?» Pareció coordinar sus ideas. Miró otra vez en torno, pero esta vez detuviéronse sus ojos en el cadáver. «Ah», dijo tratando de levantarse. «Vámonos, señor cura, vámonos de aquí, en nombre del cielo». «Idos, si vos queréis», le contestó. «A mí me toca cumplir un deber». «¿Aquí?» «Aquí». «¿Y cuál es?» «Ese desgraciado a quien hoy habéis ahorcado encargó que viniera yo a decir al pie de la horca 5 Padre Nuestros y 5 Ave Marías por la salvación de su alma». «¿Por la salvación de su alma?» «Ay, señor cura, trabajo tendréis para salvarle. Es Satanás en persona». «¿Cómo, Satanás en persona?» «Sin duda. ¿No acabáis de ver lo que me ha hecho?» «¿Cómo es eso?» «¿Qué os ha hecho, pues?» «Me ha ahorcado». «¿Os ha ahorcado?» A mí me parecía, por el contrario, que erais vos quien le había prestado tan triste servicio. Sí, a fe mía, y creí haberlo ahorcado, que no había más que pedir. Parece, sin embargo, que me engañé. Pero, ¿cómo no ha sabido aprovechar el momento en que yo estaba colgado a mi vez para escaparse? Acercáme al cadáver y lo levanté. Estaba rígido y frío. «¿Por qué está muerto?», le dije. «Muerto», repitió el verdugo. «Muerto. Ah, diablo. Peor es entonces. Huyamos, señor cura, huyamos». Y se levantó. «Amigo mío», dije al ejecutor, mirándole fijamente, «aquí hay algún misterio. Hace poco me preguntabais qué venía a hacer aquí. A mi vez os pregunto, ¿qué es lo que ha dirigido aquí vuestros pasos?» «El caso es, señor cura, el caso es que vale más decíroslo ahora, pues al fin y al cabo tendréis que acabar por decíroslo en confesión.
Pero aguardad. Y se echó hacia atrás. ¿Qué? ¿Se mueve? No, tranquilizaos. Bien muerto está el infeliz. Bien muerto, bien muerto. No importa. Voy a deciros a qué he venido. Y si miento, él me desmentirá. Decid. Ese hereje no ha querido oír hablar de confesión. Solo preguntaba de vez en cuando. ¿Ha llegado el abate Moole? Cuando le decíamos todavía no, exhalaba un suspiro. Entonces le ofrecíamos ir a buscar un sacerdote, y él decía, no, el abate Moole o ninguno. Sí, lo sé. Al pasar por el pie de la torre de Guinet, se detuvo. Mirad, me dijo, si veis venir al abate Moole. No, le dije. Y volvimos a proseguir nuestro camino. Al pie de la escalera se volvió a parar. ¿No viene el abate Moole? Preguntó. ¿No os he dicho que no? No hay cosa peor que un hombre que os repite siempre lo mismo. Vamos, pues. Le pasé la cuerda al cuello, le puse los pies en la escalera y le dije, sube. Subió sin hacerse de rogar, pero cuando hubo llegado a mitad de la escalera, aguarda, me dijo, espere a que me cerciore de si viene el abate Moore. Bueno, esto no está prohibido. Entonces miró por última vez entre la multitud, pero no viéndoos, exhaló un suspiro. Creí que estaba ya determinado y que no había más que empujarle, pero él vio mi movimiento. Aguarda, repitió. ¿Qué hay ahora? Quiero besar una medalla de la Virgen que llevo colgada del cuello. Ah, le contesté, es justo. Bésala. Y yo mismo le acerqué a los labios la medalla. ¿Qué más? Le pregunté. Quiero ser enterrado con esta medalla. Me parece, dije yo, que todo lo del ahorcado pertenece al verdugo. Eso a mí no me importa, pero quiero ser enterrado con mi medalla. Quiero, vaya que tono. Pues lo quiero, ea, me repitió. Acabóseme la paciencia. Estaba pronto, así como así, la cuerda ceñía de su cuello y el otro cabo colgaba del garfio. Vete al diablo, le dije, y lo arrojé al espacio. Virgen mía, tened pie. Esto fue todo lo que pudo decir. La cuerda ahogó a un mismo tiempo al hombre y la frase. Enseguida ya sabéis cómo van las cosas. Enseguida empuñé la cuerda, salté sobre sus hombros y todo se concluyó. No ha tenido que quejarse de mí, porque os juro que no ha sufrido pizca. Pero todo eso, le dije, no me dice por qué has venido aquí esta noche. Oh, esto es lo más difícil de contar. Pues bien, voy a decírtelo. Has venido a robarle su medalla. Y bien, sí, el demonio me ha tentado. Me he dicho, bueno, tú quieres. Esto es fácil de decir, pero cuando venga la noche ya veremos. Así es que al anochecer he salido de casa. Había ya dejado la escalera en sitio donde fácilmente pudiera encontrarla. He dado un paseo. He venido por el camino más largo. Y cuando he visto que no había nadie en la explanada, cuando ya no he oído el menor rumor, me acercado a la horca. He apoyado mi escalera. He subido. He atraído hacia mí el ahorcado. Le he despojado de su cadena y... ¿Y qué? Y creedme, a fe mía, en el momento en que le quité la medalla, el ahorcado me ha cogido, ha retirado su cabeza del nudo corredizo, ha puesto mi cabeza en lugar de la suya y a su vez me ha empujado como yo le había empujado a él por la mañana. Lo cuento como ha sucedido. Imposible, os engañáis. ¿Me habéis hallado colgado, sí o no? Sí. Pues bien, yo os respondo que no soy yo quien me he ahorcado. Es cuanto puedo deciros. Reflexioné un instante. ¿Y la medalla? ¿Dónde está? A fe mía, buscadla en el suelo. No debe estar lejos, puesto que la he soltado al sentirme ahorcado. Me levanté y registré el suelo. Un rayo de luna iría a la medalla como para guiar mis pesquisas. La recogí. Fui al cadáver del pobre panadero y se la puse al cuello. En el momento en que tocó su pecho la medalla, algo como un estremecimiento recorrió todo su cuerpo, y un grito agudo y casi doloroso salió de su pecho. El verdugo dio un salto atrás. Mi espíritu acababa de ser iluminado por aquel grito. Recordaba lo que las santas escrituras decían acerca de los exorcismos y del grito que lanzan los demonios al salir del cuerpo de los poseídos. El verdugo temblaba como una hoja. Acercaos, amigo mío, le dije, y nada temáis. Acercóse titubeando. ¿Qué me queréis? Es preciso volver a colocar ese cadáver en su sitio.
¿Para que vuelva a ahorcarme? No hay tal. No hay peligro ninguno, amigo mío, respondo de todo. Pero, señor cura, venid, venid os digo. El desdichado adelantó un paso más. Murmuró. No me fío mucho. Y hacéis mal, amigo mío. Mientras cuelgue la medalla del cuerpo, nada tenéis que temer. ¿Por qué? Porque ningún poder tendrá sobre él el demonio. Esa medalla le protegía. Vos se la habéis quitado. Y en el instante mismo, el mal genio que le impulsara al mal y que había sido alejado por su buen ángel, ha vuelto a entrar en el cuerpo. Y ya habéis visto cuál ha sido su obra. Entonces ese grito que acabamos de oír es el que ha arrojado cuando ha sentido que le escapaba su presa. Toma, dijo el verdugo, y en efecto es cosa que podría muy bien ser. Y así es, en verdad. Entonces voy de nuevo a subirlo a la horca. Sí, preciso es que se cumpla la sentencia. El pobre diablo titubeaba todavía. No temáis nada, le dije, os respondo de todo. No importa, replicó el verdugo, no me perdáis de vista y acudid en mi socorro al menor grito. Tranquilizaos. Acercóse al cadáver, levantólo suavemente por los hombros y le fue arrastrando hacia la escalera, hablándole al mismo tiempo. No tengas miedo, panadero, le decía, no temas, no es para quitarte tu medalla. No nos perdéis de vista, señor cura, ¿verdad? No, amigo mío, no, tranquilizaos. No es para quitarte tu medalla, no, prosiguió el ejecutor, con su más conciliador acento. Puesto que así lo has deseado, serás enterrado con ella. Y es verdad que no se menea, señor cura. Ya lo veis. Sí, serás enterrado con la medalla, y entre tanto te vuelvo a colocar en tu sitio según deseos del señor cura. Pues lo que es por mí, ya comprendes. Sí, sí, le dije, sin poder retener la risa. Pero vamos, acabad. A fe mía, ya está, dijo a los pocos momentos, dejando el cuerpo que acababa de prender al garfio y soltando a tierra. Y el cuerpo se balanceó en el espacio, inmóvil e inanimado. Púseme de rodillas y empecé a rezar como deseaba el bandido. Señor cura, dijo el verdugo, arrodillándose junto a mí, ¿quisierais hacerme el obsequio de decir las oraciones en voz alta y poco a poco para que yo pudiese repetirlas? ¿Cómo? Desgraciado, ¿las has olvidado? Creo que nunca las he sabido. Dije entonces los 5 Padre Nuestros y las 5 Avemarías que el verdugo repitió concienzudamente después de mí. Concluida la plegaria me levanté. Panadero, dije en voz baja al reo, hice cuanto me ha sido posible para salvar tu alma, y ahora a la Virgen venerada toca lo restante. Amén, dijo mi compañero. En el momento mismo un rayo de luna iluminó el cadáver como una cascada de plata. Las 12 daban en Nuestra Señora. Vámonos, ya nada tenemos que hacer aquí. Señor cura, díjome el pobre diablo, si fuerais tan bueno que me concedierais otro favor. ¿Cuál? El de acompañarme hasta mi casa. Mientras no medie entre ambos la puerta no estaré tranquilo. Vamos, amigo mío. Dejamos la explanada no sin que mi compañero se volviera de vez en cuando a ver si estaba efectivamente en su lugar el arcado. Nada se movió. Entramos en la villa. Acompañé a mi hombre hasta su casa. Aguardé a que encendiera la luz. Después despidióse de mí, cerró la puerta y me dio las gracias. Yo me encaminé a mi habitación, perfectamente tranquilo de cuerpo y de espíritu. Al día siguiente, cuando desperté, me dijeron que la mujer del ladrón me aguardaba en el comedor. Estaba serena y casi alegre. Señor cura, me dijo, vengo a daros gracias. Mi marido se me apareció ayer cuando daban las 12 en Nuestra Señora y me dijo, mañana por la mañana irás a encontrar al abate Moule y le dirás que, gracias a él y la Virgen, he sido salvado. Fin del capítulo 10.